El Éufrates ha perdido casi el equivalente a un mar muerto entero de agua. Esto no es una imagen literaria, es una medición. 2 satélites estuvieron pesando la Tierra desde la órbita durante 7 años seguidos y calcularon cuánta agua dulce se había ido de la cuenca del Tigris y el Éufrates. El río en cuyas orillas crecieron las primeras ciudades del planeta se está retirando de sus propias orillas. Y en el lecho que ha quedado al descubierto, la gente encuentra, efectivamente, cosas que no deberían estar ahí. Y alrededor de esa retirada ha crecido otra historia, una cámara subterránea, 4 cadenas rotas, una inscripción en 17 lenguas. Ahora mismo la están repitiendo millones de personas. Aquí estarán las 2. Y lo más duro de este episodio es la última historia. Así que quédense hasta el final. Están en el canal Top Facts. Les deseo a todos una buena visualización. El río que se retira. 144 kilómetros cúbicos. Esa es la cantidad de agua dulce que desapareció de la cuenca del Tigris y el Éufrates en solo 6 años, de 2003 a 2009. No lo calcularon a ojo. Trabajaba el par de satélites Grace, 2 aparatos que volaban uno detrás del otro en la misma órbita, a unos 200 kilómetros de distancia. Cuando por debajo de ellos pasa un tramo de tierra más pesado, el aparato delantero se acelera ligeramente y la separación entre los satélites cambia en fracciones de milímetro. El agua es peso. Si el agua disminuye, el planeta se vuelve más ligero en ese punto y los instrumentos lo captan. El resultado lo publicó el equipo del hidrólogo Jay Famiglietti de la Universidad de California en Irvine. 144 kilómetros cúbicos son aproximadamente todo el Mar Muerto entero. En 6 años, más de la mitad de las pérdidas no correspondió a los ríos, sino a las aguas subterráneas. Las bombearon con motores cuando lo que llegaba desde arriba dejó de bastar. El Éufrates es el río más largo de Asia Occidental, unos 2.800 kilómetros. Nace en las montañas del este de Turquía y termina en Irak. Y todo su destino se decide arriba. En enero de 1990, Turquía cortó el caudal durante casi un mes. Estaba llenando el embalse de la presa Ataturk. Río abajo, en Siria e Irak, simplemente esperaron. Desde entonces hay más presas. El agua del curso medio se va a los campos, se evapora en la superficie de los embalses y no llega abajo. En el verano de 2025, las autoridades iraquíes informaron de que las reservas de agua del país habían caído al nivel más bajo en unos 80 años. El río ya se ha llevado ciudades consigo y las ha devuelto. En el año 2000, el embalse de la presa de Birecik inundó Ceugma, una ciudad antigua en la orilla derecha del Éufrates. Los arqueólogos trabajaban a contrarreloj. El agua subía según lo previsto, y de debajo del suelo de las villas romanas salían mosaicos con un estado de conservación como no se había encontrado nunca en Turquía. El más famoso, un rostro de mujer al que llamaron la gitana, lo sacaron literalmente justo antes de la inundación. Ahora está en el Museo de Gaziantep, y la villa de la que la extrajeron está bajo el agua. Nadie sabe en qué nivel se detendrá el río. Las previsiones para finales de siglo divergen tanto que resulta incómodo ponerlas una al lado de la otra. La historia que no tiene autor. La historia suena así. El lecho del Éufrates quedó al descubierto y en el terreno se abrió una falla que no debería existir. Dentro, una cámara. Las paredes están cubiertas por una advertencia en 17 lenguas antiguas. No abrir. En el centro, 4 cadenas clavadas en la roca madre orientadas a los 4 puntos cardinales. Las cadenas están rotas desde dentro, vacío. Después vienen la cámara térmica, las huellas, el terremoto, el resplandor en el cielo. No hay nombre del geólogo que dirigía, no hay nombre del instituto, no hay coordenadas, ni una sola fotografía de la cámara, ni un informe, ni una publicación, ni un permiso de excavación. Lo último importa más de lo que parece. En Irak, cualquier movimiento de tierras en un yacimiento arqueológico pasa por el Consejo Estatal de Antigüedades y Patrimonio. No es una formalidad, es un organismo que lleva años pleiteando por tablillas sacadas del país y que se sabe de memoria todas y cada una de las expediciones que hay en él. Un hallazgo de esa magnitud habría significado una rueda de prensa en Bagdad, una discusión sobre de quién es ese territorio y una cola de periodistas. Nada de eso ocurrió. En cambio, la historia sí tiene una forma reconocible.
Una voz sintetizada, imágenes generadas por una red neuronal y ni una sola palabra de la que alguien responda personalmente. Vídeos así se fabrican por decenas al día y en todos ellos hay la misma construcción. Un hecho real a la entrada y a partir de ahí, vuelo libre. Y eso es justamente lo interesante, porque casi cada ladrillo de esta historia es auténtico. El río se está quedando sin agua de verdad. Los versículos del Apocalipsis existen de verdad. El libro de los gigantes existe, lo encontraron en las cuevas de Qumran. El infrasonido provoca de verdad en una persona la sensación de una presencia ajena. Eso se ha medido en laboratorio. ¿Quién montó con esos ladrillos una cámara con cadenas? No se sabe. El autor no firmó, y ese, si somos sinceros, es el único detalle de toda la historia que coincide honestamente con el original. Las huellas que no tienen camino de vuelta. Según la descripción, en el suelo de la cámara había polvo intacto y en él estaban impresas 4 hileras de huellas. El peso de cada cuerpo, de 180 a 230 kilos. La zancada, más larga que la humana. Las hileras empiezan exactamente junto a las cadenas y se adentran hacia el fondo. No hay huellas de vuelta. Y la referencia, además, es a un texto real. El libro de los gigantes existe de verdad. Sus fragmentos en arameo se encontraron en las cuevas de Qumran, junto con el resto de los manuscritos del Mar Muerto, y forma parte del círculo de escritos enóquicos sobre los descendientes de los vigilantes, los gigantes a los que alcanza el juicio. Incluso tiene una continuación en una religión ajena. Los maniqueos lo tradujeron y lo llevaron hacia el este, y los arqueólogos encontraron fragmentos de la versión maniquea en Turfán, en Xinjiang, a miles de kilómetros de Judea. El texto es real. Eso no añade huellas en el suelo. Y ahora, sobre el aspecto que tienen las huellas antiguas cuando existen. Tanzania, el paraje de Laetoli, 1976. El grupo de Mary Leakey trabajaba cerca y uno de los jóvenes colaboradores, Andrew Hill, se cayó al suelo durante una pelea de broma con un compañero. Justo delante de su cara había ceniza volcánica endurecida con unas impresiones. Las excavaron hacia 1978. Un rastro de unos 27 metros, 3 criaturas, una antigüedad de 3.660.000 años. El arco del pie, la huella del talón, el dedo gordo pegado a los demás. Eso significa que los antepasados del ser humano caminaban sobre 2 piernas antes incluso de que les creciera un cerebro grande. El rastro se excavó, se estudió y se volvió a enterrar. Al aire libre no se puede conservar. Happisburgh, costa de Norfolk, mayo de 2013. La bajamar retiró una capa de arena y dejó al descubierto un horizonte de limo con huellas humanas. Más de 800.000 años, las huellas humanas más antiguas fuera de África. Los arqueólogos las estuvieron grabando día y noche bajo la lluvia, porque estaba claro lo que venía después. 2 semanas más tarde, la marea las borró por completo. Del hallazgo solo quedaron fotografías y un modelo tridimensional. Las huellas de verdad son frágiles, se fotografían en la primera hora. De lo contrario, dejan de existir. El frío que se acaba en el umbral. Según el relato, dentro de la cámara la temperatura caía en cuestión de segundos. En las paredes se depositaba escarcha, cambiaba la composición del aire y a las personas les empezaban mareos, pesadez en el cuerpo y presión en el pecho. Una cueva no se comporta así. Al contrario, una cavidad cerrada bajo tierra es el lugar más estable que se puede encontrar. Su temperatura se mantiene aproximadamente en el nivel de la temperatura media anual de la superficie que tiene encima y casi no oscila. Para el norte de Irak, esos son unos 20 grados. Allí no hay de dónde saque la escarcha. Los síntomas, en cambio, están descritos con precisión, solo que su causa es aburrida y mata gente todos los años. En un espacio subterráneo cerrado se acumula dióxido de carbono. Es más pesado que el aire y se extiende por abajo, en fosas, pozos y cámaras inferiores. Con una concentración de alrededor del 3%, empiezan la falta de aire y la pesadez de cabeza. Cerca del 7 u 8, la persona pierde la capacidad de razonar y después el conocimiento. No se asfixia en el sentido habitual. Alrededor todavía hay oxígeno suficiente, pero el organismo no puede deshacerse de su propio dióxido de carbono, y eso se percibe como una presión en el pecho. Lo más peligroso es que el dióxido de carbono no huele. Lo primero que nota una persona es que le cuesta pensar.
Y ese es exactamente el momento en el que hay que tomar una decisión e irse. Hay lugares donde esto funciona desde hace siglos. Cerca de Nápoles está la Cueva del Perro. El nombre viene de que los guías se lo enseñaban a los turistas con un perro. A ras de suelo el animal perdía el conocimiento en 1 minuto, mientras que una persona que estaba al lado de pie se encontraba bien. El dióxido de carbono subía del suelo volcánico y se mantenía en una capa de medio metro. A cualquier cavidad sellada se le añade además el radón, un gas incoloro e inodoro que resuma de la roca y se acumula donde no hay ventilación. Por eso los espeleólogos y los arqueólogos bajan a una cavidad nueva con un analizador de gases y no con una cruz. Y por eso en la descripción de la cámara falta exactamente una línea: las lecturas del aparato. Las maldiciones que sí se grabaron de verdad. En el invierno de 1922, en Biblos, en la costa libanesa, se derrumbó una ladera tras unas lluvias fuertes. Quedaron al descubierto los pozos de unas tumbas. Un año después, el francés Pierre Montet bajó a una de ellas y sacó el sarcófago de piedra del rey Ahiram. Por el borde de la tapa recorre una inscripción, uno de los textos largos más antiguos en alfabeto fenicio, de alrededor del año 1000 antes de nuestra era. El mismo alfabeto del que después salieron el griego, el latino y el nuestro. Y su contenido es sencillo: a quien abra este ataúd se le desea que pierda el poder y el sosiego. Maldiciones de este tipo se escribían en Mesopotamia en serie. Los kudurru, los mojones de piedra de época casita, terminan con una lista de los dioses a los que se invoca sobre la cabeza de quien mueva la piedra o borre la inscripción. A veces se enumeran 20 dioses. No es misticismo, es protección jurídica de la propiedad en un mundo donde no hay notario. Asurbanipal, rey de Asiria, reunió una biblioteca en Nínive. El Museo Británico conserva de allí unas 30.000 tablillas y fragmentos. Al final de muchos textos hay un colofón, la nota de servicio del escriba, y en ella también hay una amenaza: a quien se lleve la tablilla, que le quiten el nombre y la descendencia. Eso no salvó la biblioteca. Nínive fue incendiada en el 612 antes de nuestra era, y las tablillas se conservaron precisamente porque en un incendio la arcilla se cuece y se vuelve más resistente. Y ahora, sobre lo que les pasa a las propias inscripciones. El sarcófago de Ahiram acabó en el Museo Nacional de Beirut. Cuando empezó la guerra civil, el museo quedó justo en la línea que dividía la ciudad. Las piezas pesadas no se evacuaron, las cubrieron de hormigón allí mismo, en las salas, y las dejaron así 15 años. El museo se reabrió en 1999 y se retiró el hormigón. La maldición de la tapa no tuvo nada que ver con eso, pero todo pareció exactamente lo que prometen esas inscripciones. El ataúd está cerrado y nadie ha podido tocarlo. El laboratorio en el que habitaba un ventilador. En la historia de la cámara hay una frecuencia, 18 o 19 hercios, y una afirmación, que a esa frecuencia una persona siente una presencia ajena. Es el único detalle de todo el relato que se ha comprobado en un experimento real. Año 1998, una empresa que fabrica equipos médicos. Los empleados se quejan: en la nave hace frío, hay corriente y todo el rato se tiene la sensación de que hay alguien detrás. Una de las trabajadoras se marchó llorando. El ingeniero Vic Tandy se lo tomaba con calma, hasta que una tarde se quedó a trabajar solo. Con el rabillo del ojo vio una figura gris. Se dio la vuelta. Nada. Al día siguiente estaba con su afición, la esgrima. Sujetó la hoja en un tornillo de banco para ajustar la empuñadura. Se apartó y vio que el extremo libre de la hoja oscilaba por sí solo. A partir de ahí, pura ingeniería. Tandy recorrió la nave con la hoja sujeta y encontró el punto donde la oscilación era máxima, justo en el centro del local. La fuente resultó ser un nuevo ventilador extractor. Hacía oscilar el aire a una frecuencia de unos 19 hercios y en la sala se había formado una onda estacionaria. El oído humano empieza a oír aproximadamente a partir de los 20 hercios. Es decir, en la nave había sonido y era fuerte, pero nadie podía oírlo. Apagaron el ventilador. El fantasma se acabó. Tandy publicó su trabajo en la revista de la Sociedad para la Investigación Psíquica. 5 años después lo comprobaron en público. En la sala Purcell de Londres, el psicólogo Richard Wiseman y el acústico Richard Lord organizaron un concierto en el que mezclaron en secreto infrasonido en una parte de las piezas. A los oyentes se les pidió que describieran sus sensaciones.
En los fragmentos con infrasonido, el número de informes de sensaciones extrañas, inquietud, escalofríos, pesadez, aumentó alrededor de un 22%, y la gente estaba convencida de que reaccionaba a la música. Así que la sensación de presencia es algo medible, y lo más habitual es que la provoque la ventilación. Todavía no hemos cerrado esa cámara. Quedan 2 pasos, y el primero está en el suelo. La tierra que sí se agrietó de verdad las 4:17 de la madrugada, 6 de febrero de 2023. Sureste de Turquía, distrito de Pazarcık. Un temblor de magnitud 7,8. 9 horas después, un segundo, de magnitud 7,6, unos 100 kilómetros más al norte. En la historia de la cámara, se dice que en la frontera de Irak y Turquía no hay ninguna falla capaz de producir algo así. La falla existe, y es una de las más activas del planeta, la de Anatolia Oriental. Por ella la placa arábiga se desplaza junto a la Anatolia, y esa frontera se ha roto muchas veces dentro de la memoria humana. Año 1114, 1513, 1822, 1872. El terremoto de 1822 destruyó Alepo. Después, sobre la geometría, en el relato se insiste en que la rotura siguió una línea recta y en que eso sería señal del designio de alguien. La línea recta es precisamente la firma de una falla de desgarre. Las placas no van una contra otra, sino una a lo largo de la otra, y la grieta corre por un mismo plano a lo largo de cientos de kilómetros. En 2023, la longitud total de la rotura de los 2 eventos fue de unos 500 kilómetros. El desplazamiento de los bordes llegó a los 7 metros. En la provincia de Hatay, un olivar quedó cortado por la mitad, y la mitad de los árboles se desplazó lateralmente la longitud de un autobús. Las hileras siguieron rectas, simplemente pasaron a ser 2. Murieron más de 53.000 personas en Turquía y unas 6.000 en Siria. Allí también hay hundimientos del terreno, solo que no tienen nada que ver con los terremotos. En la llanura de Konya, en el centro de Turquía, se han contado más de 600 dolinas. La causa son las bombas. Durante décadas se sacó agua del subsuelo de la llanura para los campos. Las cavidades subterráneas se quedaron sin apoyo y el terreno se asienta. La tierra se va literalmente de debajo de los pies y sin ningún temblor. El resplandor en el cielo durante los temblores es algo discutido, pero grabado en vídeo. En 2023 se filmó en Turquía. En 2017, en Ciudad de México. No hay una explicación común. Se discute sobre las cargas que aparecen en la roca sometida a presión y sobre las descargas en las líneas eléctricas. Con los animales pasa algo parecido. El grupo de Martin Wikelski, del Instituto Max Planck, colocó sensores a vacas, ovejas y perros en una granja de la Umbría italiana, donde hubo temblores en 2016 y 2017. Antes de algunas sacudidas, los animales empezaban a moverse de otra manera, a veces con 20 horas de antelación. El trabajo se publicó en 2020 y los propios autores hablan con prudencia. La granja era una sola y de momento no ha sido posible construir con eso un sistema de alerta. El puñal, que llegó volando noviembre de 1925. El equipo de Howard Carter desenrolla las vendas de la momia de Tutankamón. Junto al muslo derecho, entre capas de tela, hay un puñal de 34 centímetros de largo. La empuñadura es de oro, el pomo de cristal de roca. La hoja es de hierro. Estamos en el Egipto del siglo XIV antes de nuestra era. La edad del bronce. El hierro en esa época es más caro que el oro, porque en Egipto todavía no saben fundirlo, y la hoja no está oxidada. 3.300 años y casi ni rastro de corrosión. La respuesta no llegó hasta 2016. Un equipo italo-egipcio dirigido por Daniela Comelli, del Politécnico de Milán, llevó al Museo de El Cairo un analizador de rayos X portátil, un aparato que determina la composición del metal a partir de su radiación y no daña nada del objeto. Ni siquiera sacaron el puñal de la vitrina. En la composición apareció níquel, alrededor del 11%, y trazas de cobalto. En el hierro terrestre casi no hay níquel. Un 11% con cobalto en esa proporción lo da una sola fuente, un meteorito ferroso. Los egipcios, por lo visto, lo entendían perfectamente. Más o menos en esa misma época, aparece en los textos una palabra nueva para el hierro, y se traduce literalmente como hierro del cielo. También hay una biografía probable del objeto.
En el archivo de Amarna, en la lista de regalos del rey de Mitanni Tushratta, al faraón Amenhotep III, abuelo de Tutankamón, se menciona un puñal de hierro con empuñadura de oro. ¿De qué meteorito se sacó el metal? No se ha determinado con exactitud. El metal no fabricado por seres humanos existe de verdad y está en un museo. Cabe en la palma de la mano. Los muros. Que nadie firmó. El detalle más espectacular de la historia es una misma frase, grabada en las paredes de la cámara en 17 lenguas antiguas, por manos distintas, con herramientas distintas, en épocas distintas. Se nombran 4: sumerio, acadio, arameo, persa antiguo. Entre las dos extremas hay aproximadamente 2000 años. El sumerio dejó de ser lengua hablada hacia el 2000 antes de nuestra era, y a partir de ahí vivió solo como lengua de eruditos, como el latín en la Europa medieval. La escritura cuneiforme persa antigua aparece en el siglo VI antes de nuestra era y, por lo que parece, la inventaron expresamente para las inscripciones de Darío. La última tablilla cuneiforme fechada es un texto astronómico de aproximadamente el año 75 de nuestra era. Es decir, una persona que supiera escribir en sumerio y otra que supiera escribir en persa antiguo podrían haberse encontrado, pero no en la misma habitación ni sobre la misma pared. Las inscripciones multilingües sí se hacían en la antigüedad, y es aquí donde la historia tropieza de verdad. La roca de Beistún, en el oeste de Irán, Darío I, hacia el 520 antes de nuestra era. Un relieve y un texto en 3 lenguas, persa antiguo, elamita y babilonio, tallado en una pared vertical a unos 100 metros por encima del camino, y los accesos a la plataforma los picaron para que nadie pudiera subir a retocarlo. Fue precisamente con esta inscripción con la que Henry Rawlinson empezó a descifrar el cuneiforme en los años 30 y 40 del siglo XIX. La copiaba colgado de unas cuerdas. La piedra de Rosetta es lo mismo, un texto, 3 sistemas de escritura, año 196 antes de nuestra era, y en ambos casos, lo primero que se dice es quién habla. Darío empieza con yo, Darío, gran rey. Los sacerdotes egipcios se enumeran a sí mismos uno por uno. En el mundo antiguo no se dejaba sin nombre una inscripción importante, no por pudor, sino todo lo contrario. La inscripción existía precisamente para que el nombre sobreviviera a la persona. Un texto monumental anónimo en ese mundo viene a ser más o menos lo mismo que una tarjeta de garantía sin rellenar. La ciudad que salió del agua. La sequía de 2018 obligó a los técnicos energéticos iraquíes a soltar agua del embalse de la presa de Mosul. Había que salvar las cosechas río abajo. El nivel bajó, y del limo emergieron unos muros. Al lugar lo llamaron Kemune, por el nombre de la aldea vecina. Un palacio a orillas del antiguo Tigris. Muros de hasta 2 metros de grosor, conservados en algunos puntos a la altura de 2 plantas. Dentro, revoco con pintura en rojo y azul. Adobe que había pasado 40 años bajo el agua y que mantenía las esquinas como si lo hubieran levantado la temporada pasada. Hubo que trabajar deprisa. El agua estaba a punto de volver. Excavaron conjuntamente arqueólogos kurdos y alemanes, Hassan Ahmed Kasim, de la Organización Arqueológica del Kurdistán, Ivana Pulgis, de la Universidad de Tubinga, y Peter Felsner, de Friburgo. El agua volvió. Y en enero de 2022 se retiró de nuevo. La sequía era ya más severa. Entonces, en unas pocas semanas, dio tiempo a sacar a la luz aquello por lo que merecía la pena darse prisa. Torres de fortificación, un edificio de almacenamiento de varias plantas y 5 vasijas cerámicas, repletas de tablillas de arcilla. Más de un centenar de documentos de época asiria media, aproximadamente del siglo XIII antes de nuestra era. Una tablilla estaba dentro de su propio sobre de arcilla, sin abrir. Allí casi no hay arcilla cocida. Es limo secado al sol que, según todas las reglas, debería haberse deshecho en papilla en el primer año bajo el agua. Estuvo 3.500 años en la tierra, y luego otros 40 bajo un embalse, y siguió siendo legible. Antes de la nueva inundación, todo lo que no se sacó se envolvió en plástico grueso y se cubrió de grava. La ciudad está otra vez bajo el agua. Lo más probable es que sea Sajiku, un centro del estado de Mitanni que se menciona en los textos, y que, a juzgar por las destrucciones, derribó un terremoto hacia el 1350 antes de nuestra era. Las tablillas todavía no se han leído por completo.
El metal, que no podía enfriarse. En el relato sobre la cámara hay una cifra a la que conviene agarrarse. Se afirma que para un metal así hace falta una temperatura superior a 3000 grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol. La superficie del Sol está en torno a los 5500 grados. A partir de ahí es más fácil. El hierro se funde a 1538 grados, y eso ya lo sabían hacer los hititas. El único metal que realmente necesita más de 3000 es el wolframio, 3422 grados. Con wolframio se hacen filamentos incandescentes y herramientas de perforación. Cadenas no se forjan con él. Es frágil y cuesta como un avión. Es decir, la cifra de la historia no da miedo. Simplemente está sacada de otro sitio. Con el metal templado, la cosa es más interesante. El metal por sí solo no produce calor, lo conduce. Para que un trozo de hierro siga templado durante miles de años dentro de una roca fría, tiene que haber una fuente funcionando en su interior. Y en la naturaleza esa fuente es exactamente una, la desintegración radiactiva. Y tiene justo el aspecto que describe la historia. Una pastilla de plutonio 238 del tamaño de un disco de hockey brilla con un rojo apagado por sí sola, sin fuego y sin cables, simplemente porque dentro se está produciendo la desintegración. Se mete en una carcasa, se extrae el calor con elementos termoeléctricos y se obtiene una fuente de energía que no necesita el Sol. Las dos sondas Voyager vuelan desde 1977. Su alimentación es exactamente esa. Sus instrumentos se van apagando uno tras otro porque cada vez hay menos calor. Pero la señal sigue llegando desde una distancia de más de 20.000 millones de kilómetros. Así que el metal templado sin fuente visible es algo real. Solo que no está en cámaras subterráneas. Está volando más allá de los límites del sistema solar y pesa menos que una persona. En la cámara térmica, la escena más llamativa de la historia, envían una cámara térmica a una parte inaccesible de la cueva. En la pantalla, una figura. Extremidades alargadas, torso ancho, cuernos en el cráneo. Dirigen una luz hacia la figura y la luz no se refleja. El contorno se difumina. Los ojos devuelven la señal infrarroja directamente al objetivo. Aquí se han mezclado dos aparatos distintos y se ve desde el primer paso. Una cámara térmica no ve la luz. En absoluto, capta la radiación térmica propia de los objetos. En un rango de unos 10 micrómetros, se puede iluminar el encuadre incluso con un foco. La imagen no cambiará. Decir que la luz no se reflejó en una cámara térmica es lo mismo que decir que la radio no mostró el color. Los ojos brillantes son directamente de otra tecnología. Una cámara nocturna con iluminación infrarroja emite luz ella misma y capta el reflejo. Los gatos, los ciervos y los cocodrilos tienen detrás de la retina una capa reflectante que devuelve ese haz. El ser humano no tiene esa capa. Ningún primate la tiene. Ahora, los cuernos. En el arte mesopotámico, una divinidad se reconoce efectivamente por los cuernos. Es el rasgo más constante a lo largo de más de 2000 años. Pero no son cuernos, es un tocado, una tiara cónica con cuernos colocados en pisos. Y la cantidad de pisos funciona como distintivo de rango. Cuanto más alto es el rango de la divinidad, más filas. En el llamado relieve Burney del Museo Británico, siglo XVIII antes de nuestra era, la figura alada tiene 4 pisos. Es decir, la arqueología dice exactamente lo contrario de lo que la historia necesita. Los cuernos en Mesopotamia son justamente una corona. Y por último, sobre cómo se encuentran realmente las cavidades selladas. El proyecto Scan Pyramids empezó en 2015 en la pirámide de Keops. Primero las cámaras térmicas encontraron en las caras zonas con un calentamiento inusual. Después llegaron los mones, partículas que nacen en la atmósfera a partir de los rayos cósmicos y que atraviesan la piedra de lado a lado. Su flujo se debilita donde hay más piedra y se refuerza donde hay vacío. Se colocaron detectores dentro de la pirámide y en la galería, y se estuvieron recogiendo datos durante meses. En 2017, se anunció una cavidad de unos 30 metros de largo por encima de la Gran Galería. En marzo de 2023, se confirmó la segunda, un corredor de 9 metros de largo detrás de los bloques en Chevron de la cara norte. Allí metieron un endoscopio por una junta entre piedras de un par de centímetros de ancho y obtuvieron imágenes de un espacio en el que nadie había entrado en 4500 años. ¿Para qué se hizo la cavidad grande? Todavía no lo sabe nadie. Atados junto al Éufrates.
El versículo alrededor del cual está construida toda la historia existe de verdad. Apocalipsis, capítulo 9. Soltar a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, y a continuación, que están preparados para una hora, un día, un mes y un año. El texto se escribió, con toda probabilidad, a finales del siglo I, bajo el emperador Domiciano. ¿Por qué el Éufrates precisamente? Para el lector de entonces, no era una pregunta. Era la frontera del Imperio Romano. Al otro lado del río estaba Partia, el único adversario que golpeaba a los romanos de verdad. En el año 53 antes de nuestra era, la caballería parta aniquiló al ejército de Craso en Carras, y aquella derrota se recordó durante generaciones. Unas líneas después de los 4 ángeles, en ese mismo texto, aparece un ejército a caballo y se le da el número de 200 millones. Una persona del siglo I no leía eso como teología, lo leía como «se ha abierto la frontera y de allí viene la caballería». Sobre las tablillas sumerias donde supuestamente se describe a 4 seres encadenados bajo el gran río. Ese texto no existe. Existe otra cosa, y es más antigua. En la literatura mesopotámica el acto de atar es un motivo constante. Marduk, en el Enuma Elish, vence a Tiamat y a sus 11 monstruos y no los mata, sino que los encadena y los coloca como trofeos. A Ansu, el ser con forma de pájaro que robó las tablas de los destinos, también lo capturan vivo. El inframundo es el país sin retorno, del que no se sale. La idea de una fuerza que no se destruyó, sino que se encerró, era básica en esa cultura. Ahora bien, la coincidencia directa de sentido no la da un texto sumerio, sino el libro de Enoc. Los vigilantes son seres que bajaron hasta los humanos y les enseñaron lo que no debían. Los atan y los colocan bajo tierra hasta el día del juicio. A Azazel lo arrojan a una grieta en el desierto y lo cubren de piedras. El libro de Enoc no es una invención de novelistas, lo cita el Nuevo Testamento. La epístola de Judas reproduce de él varias líneas casi literalmente. Se conservó íntegro solo en lengua etíope, en el canon de la Iglesia etíope, y Europa lo consideró perdido hasta que James Bruce trajo copias de Etiopía a finales del siglo XVIII. Y en 1947, en las cuevas de Qumran, se encontraron sus fragmentos en arameo, 2000 años más antiguos que los manuscritos etíopes. Las palabras «no abrir» no están en él. La frontera. El Éufrates aparece en el versículo 14 del capítulo 2 de la Biblia, como el 4.º río del Edén. Después se convierte en el límite lejano de la tierra prometida a Abraham. Después, en el río al otro lado del cual se llevan a la gente al cautiverio, y al final del todo, en el capítulo 16 del Apocalipsis, se seca, no como imagen, como acontecimiento. Ahora, lo que le está pasando de verdad al río, y esta es la última historia del episodio. El agua del Éufrates se la reparte en 3 países, y se la reparten según unos papeles que tienen más de 30 años. En 1987, Turquía firmó un protocolo con Siria, dejar pasar hacia la frontera una media de 500 metros cúbicos por segundo. En 1990, Siria acordó con Irak que el 58% del agua que llegara seguiría río abajo. Ambas cifras se calcularon entonces con margen. Desde entonces en el río hay más presas, los campos de arriba beben más y la evaporación de los embalses en este clima se come volúmenes que en los acuerdos no están recogidos en absoluto. Irak está en la parte más baja del curso. Le toca lo que queda, y a partir de ahí empieza una aritmética de la que no hay escapatoria. Cuando en el río hay menos agua dulce, el agua salada del Golfo Pérsico sube por el Shatt al-Arab. En 2018 esto llegó hasta Basra, una ciudad donde viven más de 2 millones de personas. De los grifos salió un agua con la que no se podía ni lavarse ni beber. Aquel verano, acabaron en los hospitales unas 118,000 personas. Más al sur están las marismas de Mesopotamia, esas mismas que en los años 90 se desecaron casi por completo con canales y que después de 2003 se volvieron a inundar en parte. En 2016 se incluyeron en la lista del Patrimonio Mundial. Ahora se están encogiendo otra vez y sacan de ellas a los búfalos porque el agua se ha vuelto demasiado salada para el ganado. Según el censo de 2024, en Irak viven más de 45 millones de personas. Dentro de 20 años serán bastantes más, y el agua, bastante menos. Los antiguos entendían el Éufrates como una frontera. Más allá terminaba lo habitado y empezaba aquello que no controlas.
y la frontera ahora se está desplazando de verdad, solo que no porque alguien haya roto unas cadenas. El limo del lecho seco se agrieta en polígonos regulares y se puede caminar por encima allí donde hace 40 años pasaban las barcazas. Al principio prometí que lo más duro de este episodio estaría al final, y que allí no habría ni cadenas ni criaturas. Aquí está. La historia de la cámara con 4 cadenas rotas no la confirma nada, ni una fotografía, ni un informe, ni un nombre. Está montada con detalles reales, como un collage hecho con fotos ajenas. Un río real, un texto real del Apocalipsis, un libro de los gigantes real, un infrasonido real de 19 hercios. Cada pieza se puede comprobar. El conjunto no existe. Y el río, mientras tanto, se está quedando sin agua de verdad. Sin fallas de geometría imposible, sin inscripciones en 17 lenguas, presas, bombas, evaporación, un acuerdo con la cifra de 500 metros cúbicos por segundo firmado en 1987. Todo eso se puede consultar en documentos públicos, y allí no hay ni una línea que dé miedo. Los antiguos marcaban el Éufrates como el borde del mundo. Ahora los satélites pesan ese borde desde la órbita y dan el resultado en kilómetros cúbicos, 144 en 6 años. Escriban en los comentarios todo lo que piensen sobre lo que está pasando con el Éufrates y sobre las historias que han crecido a su alrededor. Y suscríbanse al canal Top Facts con la recopilación de los datos y los vídeos más increíbles de todo Internet. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y, ahora mismo, vean nuestros episodios increíbles anteriores que ya han aparecido en su pantalla.